Buenos días RD, qué gusto estar con ustedes compartiendo este viernes y ya entrando en este nuevo año, caramba, ya estamos a 7, pero ya tenemos como misión estar juntos de nuevo. Ya teníamos todos estos días que no nos juntábamos en vivo, pero qué bueno que hoy ya podemos finalmente hacer este encuentro desde los estudios de Teleradio América. Y qué maravilla que ayer era Día de Reyes. Yo sé que mucha gente pidió sus Reyes, aunque el lunes es el feriado, ustedes saben que por ley se mueve, pero no obstante, hubo un desfile de Reyes y todo, a pesar de que mucha gente por la gran cantidad de casos de COVID en aumento aquí en el país, pidieron a la alcaldesa de Santo Domingo que pospusiera, que tumbara ese desfile, pero no obstante se hizo. Yo creo que al final todo se está haciendo y no era justo para los Reyes Magos quedarse sin su desfile. No obstante, los niños yo sé que han disfrutado estos días feriados y la familia dominicana también. Ojo, porque sí que es verdad que hemos aumentado vertiginosamente los casos de COVID en el país. Queremos iniciar con esta reflexión del Salmo 145 que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es una manera siempre de invocar a Dios y de dar bendición a todo lo que hacemos cada mañana. Y mucho mejor aún con este programa que es tan familiar, Buenos Días República Dominicana. De mucho agrado para la gente saber que cuenta con amigos que están aquí para siempre darles muchas informaciones, como todo lo que está sucediendo hoy. Nosotros hacemos un pequeño recuento de la semana completa. Miren, todo esto que ha estado en ebullición realmente nos preocupa y nos ocupa. Lo primero que debemos ciertamente resaltar es el tema del COVID-19. Vimos a mitad de semana como en un solo día aumentaron los casos a 5,000, o sea, en un solo día hubo 5,000 y pico de infectados. Y hay muchas variables y muchas variantes. ¿A qué me refiero? Ya el COVID tiene muchas variantes en el mundo entero, pero hay muchas variables que inciden también en estos contagios y en la debacle que se está armando. Y mientras tanto, mucha gente se queja de que el gobierno está un poco callado sobre el tema, aunque el presidente, tan elocuente como siempre, se ha estado manifestando, ha estado hablando y diciendo cosas, pero lo que sí ha sido muy contundente en advertir que el país no se cerrará de nuevo. Yo creo que es impensable, si lo podemos analizar y ponerlo en perspectiva. ¿Cómo vamos a pensar en cerrar de nuevo el país? Yo creo que para eso se han tomado las medidas pertinentes. Recordemos que se ha hecho toda esta campaña de vacunación y no es en vano, es para que justamente podamos entender que la economía dominicana y del mundo entero, porque ahí vemos países como Estados Unidos que están en mucho peor circunstancia, Francia, Reino Unido, hay muchísimos países que están peor en términos de lo que es la letalidad, por ejemplo, que el presidente también ha dicho. El presidente Luis Abinader ha dicho que nuestro país es uno de los que tiene la tasa de letalidad más baja. A Dios las gracias. Claro, también tomando en cuenta que el Omicron, esta variante del COVID-19, que es lo que más se está preponderando en el país, es muy contagioso, pero no es tan agresivo. Y de hecho, las autoridades sanitarias hablan de que apenas dura 5 días, más o menos, cuando usted tiene, por supuesto, toda su vacunación al día, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, si países desarrollados no han tenido ni siquiera la posibilidad de cerrar, porque es que la economía se cierra y automáticamente empiezan los problemas de todas las naciones, bueno, pues aquí tampoco. Para eso es que se está animando a la gente a vacunarse. Yo creo que desde el principio de la pandemia todos hemos sido ciertamente muy escépticos y yo no me quedo atrás, yo también he visto con mucha preocupación y con recelo todo lo que ha estado sucediendo, los palos a ciegas de la OMS, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, que tampoco nos daba ninguna garantía ni nos daba mucha confianza, pero al final es el organismo que nos rige en materia de salud, en materia sanitaria, por lo menos acá en Occidente. Entonces, con todos estos motivos, yo creo que mucha gente ha estado bastante renuente a vacunarse. Y esto sin contar las famosas teorías conspirativas que andan por ahí,
que no del todo me parecen descabelladas, ¿eh? Yo creo que muchas veces pensar en una especie de componenda mundial, bueno, parece radical, fatalista, dramático, etcétera, pero al final, lo que sí es cierto es que tenemos una pandemia en el mundo entero. Es cierto que está mutando y que es un comportamiento natural de los virus que vayan mutando. Y por eso también es importante que sigamos vacunándonos. Hay gente que hasta me ha preguntado, ¿pero te están pagando? No, no me están pagando para que yo haga campaña de vacunación. Es que yo he llegado a la conclusión de que es lo más sensato y eficaz que podemos hacer. Porque se ha demostrado que ni siquiera a la gente le importa el distanciamiento social. Se ha demostrado que a la gente se le olvida la mascarilla. Y aun cuando la tenga, no la usa de manera correcta. Pero también hemos visto, y por ahí vino un poco lo que nos hablaba nuestro buen amigo Frank, que está aquí en este canal, Teleradio América, con unas cápsulas interesantísimas, y él nos hablaba también de los daños que hace la mascarilla, pero ese es un tema aparte. Yo creo que si lo hacemos de manera adecuada, podemos pensar que la mascarilla nos ayuda y hacerlo también con la que realmente protege, porque hay muchas mascarillas de mentira, como les digo yo misma también me las pongo, hasta de diseñador uso yo mascarillas que realmente no son las que nos protegen más de estos virus que andan en el ambiente, porque a esto hay que sumarle, a lo que está pasando con el COVID, hay que sumarle que hay una influenza también, que está ahí activa, que la gente se está enfermando de cualquier tipo de virus gripal, de SARS, de la familia de los SARS, y que todo esto complica la situación. Y una de las variables de las que yo hablaba al principio, las pruebas, todo ese torbellino que se ha armado en torno a las pruebas, que si los antígenos primero, que si las PCR después, que los antígenos cuestan 1.700, que las PCR dependiendo inclusive del tiempo en el que le den los resultados varía en precio, pero ciertamente es una inversión cuantiosa, estamos hablando de 4.000 pesos mínimo. Entonces todo esto influye. De hecho, algo importante es que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, ha dicho, el doctor, que los laboratorios y las aseguradoras están haciendo su agosto en enero. Imagínense ustedes, ahí es donde el gobierno debe intervenir, porque ese relajo no se puede. Porque muchas personas han hablado desde el principio de la pandemia de la democratización de las pruebas y de que eso ayuda mucho. Mucha gente no entiende por qué. Lo que pasa es que si ya tenemos un control al menos de las personas infectadas, que yo quiero también hacer hincapié en esto, las personas infectadas, señores, pero la gente lo está cogiendo a relajo, la gente con COVID anda en la calle normal y tiene que ir a trabajar también. En tal sentido, el Ministerio de Trabajo también se manifestó. Se supone que una persona que está enferma, que tiene síntomas, tiene que dársele una licencia. Y además de eso también se está hablando de volver al teletrabajo, que no es algo que sea realmente concluyente, pero es una sugerencia a propósito del aumento que ha habido. Porque oigan bien, nosotros estamos viviendo el pico de la Navidad, pero todavía nos queda en un par de semanas esperar el pico del Año Nuevo. Entonces todavía se supone que los contagios están en aumento. De manera proyectada, la proyección epidemiológica que hay es que vamos a tener contagios en aumento todavía hasta que logremos alcanzar el pico que se produjo a propósito de la celebración del Año Nuevo, que yo diría que es peor que el de la Navidad, que la gente se congrega más. Entonces, bueno, yo creo que en este punto volvemos al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque se les pedía a las personas unos cuidados mínimos que podemos tener de manera personal. ¿Cuáles son esos cuidados? Ahora vamos a hablar de la vacunación, vamos a completar nuestra dosis, las personas que les falta, que tienen una, que tienen dos, por lo menos 3, que tengamos esta dosificación al día. Yo porque no le veo otra opción más viable a paliar
los estragos que pudiera hacer la pandemia. Si encontráramos otra mejor opción, otra solución, pues pensaríamos en otra cosa, pero mientras tanto creo que la vacunación nos puede ayudar bastante. Y eso sin pensar en una figura que se introdujo también al principio de la pandemia, que se llama inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño que causa como que mucha discusión también, porque al final se está logrando, no se está logrando. Algunos países todavía piensan en eso, pero otros países que están adelantados en vacuna no han visto realmente la luz en el camino. Pero si usted está vacunado, al menos de manera individual, se puede proteger más, puede proteger a su familia. Y esas personas que andan por ahí, que yo les tildaría de sinvergüenzas, que andan como que no pasa nada, porque vamos a estar claros. Si usted tiene una afección, es verdad que en el trabajo tal vez no le quieran dar la dispensa, que eso también es cuestionable y se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Pero usted de manera personal tiene que comportarse a la altura. Yo veo gente que hace su vida normal, que se encuentra con personas, saludan con besos y abrazos, teniendo COVID y sabiéndolo. O sea, se le ha perdido el respeto y el miedo a la pandemia. Pero eso solamente va en detrimento de nosotros mismos. O sea que lo más adecuado y sensato que podemos hacer es, como les comentaba, empezar a hacer lo mismo que hacíamos desde el principio. Primero tomando en cuenta ahora la vacuna y luego usando la mascarilla permanentemente, por lo menos hasta que bajen estos picos. Luego el distanciamiento social, que yo creo que eso es decirlo en vano, porque aquí todo se permite y el país está abierto al turismo. Hay que decir que el turismo ha sido prácticamente la tabla de salvación de la economía dominicana en los últimos meses que hemos estado saliendo, entre comillas, porque estamos en la quinta ola de la pandemia. Pero sí que es verdad que tanto el turismo como las remesas de los dominicanos nos han ayudado a estabilizarnos un poco, y ahí hablan las cifras del Banco Central de un crecimiento. Siempre el mismo tema. Estamos creciendo, pero todavía la gente no tiene ese mismo nivel de beneficio, de bienestar. Ya eso es un tema aparte. Y ya lo hemos discutido acá también en el programa especial que hicimos a fin de año, aquí en Buenos Días RD. Pero yo creo que si nosotros logramos hacer esto, y por supuesto la higiene adecuada de nuestras manos y demás, como siempre, como lo hemos comentado desde que iniciaron estos problemas con la pandemia, pienso que podemos al menos estar un poco protegidos. Algo importante que no tomamos en cuenta es aumentar la defensa del cuerpo, del organismo, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Usted puede conversar con cualquier médico de cabecera, con cualquier persona que tenga conocimientos realmente científicos acerca del tema, porque hay alimentos que son alcalinos, que favorecen mucho la defensa y a la vez crean como una especie de escudo protector en contra del COVID. Y eso también nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad? Consumiendo aguacate. En mi casa se come aguacate diario, ¿sí? En especial porque a mi hijo Gael, el más chiquito, le encanta, pero también es un alimento alcalino que nos puede ayudar, y así hay una lista interesante que usted también puede tomar en cuenta para que podamos paliar el COVID, señores. Ya lo que hay es que pensar con inteligencia, independientemente de que ya el Ministerio de Educación también dijo que, aunque no lo ha dicho tan oficialmente, pero que las clases se abren el martes 11. Algunos colegios privados tienen ciertas, digamos que pueden hacer lo que ellos entienden más prudente, ¿verdad? Y algunos dicen vamos a comenzar con la virtualidad y otros no. Hay personas que defienden mucho la presencialidad en las aulas, porque entienden que eso va en detrimento de la educación, y es verdad. Pero yo entiendo que cuando ponemos en una balanza educación versus salud, ¿qué puede ganar? La salud, indiscutiblemente. Entonces eso no es ni siquiera motivo de discusión. Ahora bien, hay un argumento interesante que es el que nos habla de que se demostró el año pasado que el nivel de positividad en las aulas, sobre todo en los centros educativos públicos, era mínimo. O sea que, siendo así, entiendo que de alguna manera se justificaría que
que si se toman las medidas protocolares del lugar, a nivel sanitario, claro, creo que no sería tan devastador el retorno a las aulas. Pero eso todavía no está totalmente decidido, en tanto el Comité de Salud siga en sesión. Se supone que hoy se va a cernir una información más acabada sobre el tema. Ya ustedes ven que la gente está atacando al gobierno, pero en realidad el presidente ha dicho, y creo que esto es lo que justifica que esté un poco pasivo ante la estampida de contagios que tenemos acá en el país. Ellos dicen, ¿verdad?, el gobierno dominicano, que como es una variable, la del Omicron, ¿verdad?, la variable del COVID-19, es una variable que no presenta una gran agresividad, como yo les comentaba, y que además el nivel de letalidad es mínimo, apenas 0.9, una cosa así. En realidad ellos no están tan preocupados. Hay unos rumores de que es posible que el sistema sanitario colapse, tanto a nivel nacional como internacional. Son rumores, no hay ninguna confirmación oficial, y de hecho el gobierno también ha sido enfático en decir que ellos tienen apenas el 25% de las camas ocupadas. Y el presidente también dijo que de las personas que están en UCI, la mayoría están presentando otros inconvenientes y que no están internos así por el COVID, que luego se les ha detectado el COVID en el proceso de analítica. Y todo eso, bueno, pues justificaría, ¿no?, el hecho de que no haya una respuesta contundente del gobierno ante la gran cantidad de contagios vertiginosos que se están presentando en los últimos días, porque también se veía venir, o sea, no es algo que nos esté sorprendiendo, es una proyección que se hace, ¿verdad? Y a juzgar por todas las actividades multitudinarias que hemos tenido, las que se ven y las que no se ven. O sea, las que las personas ven en los periódicos, en los medios, y las que se hacen normal, que nadie tiene acceso a esa información, o por lo menos no se publica. Entonces todo se está haciendo a la normalidad. El gobierno tampoco quiere alarmar porque eso espantaría el turismo a la vez, y todo esto hay que entenderlo. Por eso es que yo insisto en que lo más inteligente que nosotros podemos hacer, independientemente de las medidas que tome el gobierno, que ya dijo que no va a cerrar el país, que también cuando estábamos en plena pandemia, así, en la parte más neurálgica, yo recuerdo que yo misma hablaba de que no salgas de la casa, ¿verdad?, quédate en casa, pero a la vez hay muchas personas que si no salen a trabajar, a chiripear, a producir, no tienen dinero para comer, y es una realidad. Entonces tampoco podemos sacrificar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de comer si no salen a buscar el pan de cada día. Y es una realidad contundente. Entonces por eso creo que es cuando más entenderíamos que hay que hacer gestiones personales e individuales para combatir lo que está pasando con el COVID. Yo digo, en la medida de las posibilidades de cada quien, vamos a guardar distanciamiento. Incluso hay gente que también usa doble mascarilla. Todas estas medidas nos van a ayudar a paliar lo que está pasando ahora mismo con el COVID. Por otro lado, señores, yo estoy casi consternada por lo que pasó en Baní. Es que hay que mencionarlo, porque es algo prácticamente impensable que una persona humana pueda maltratar de esa manera bestial a una dama. Este señor que anda prófugo de la justicia, que lo está requiriendo la justicia para que enfrente los cargos por la inconducta en la que ha incurrido con una dama por un choque, que es algún accidente, que es algo cotidiano. Aquí no se necesita entender o saber quién tuvo la culpa del choque, porque hay mucha gente que dice, no, que él estaba en vía contraria, no, que mira, ahí estamos viendo las imágenes de la agresión con la que este señor le respondió a una joven con la que tuvo un choque. Entonces, yo no sé, porque no se escucha el audio del video, pero yo no entiendo por qué a la primera
él empezó a maltratarla, a darle patadas a ella, a la pasola, a empujarla, a golpearla, a amenazarla con un arma. Yo no comprendo qué pudo haber pasado, que él pudiera estar enfermo. Su hermana, la Gallito, la que salió diciendo bájenle 3, que ya se hizo famosa la frase, se hizo viral. Ella dice que él es una persona medicada porque es depresiva. Vamos a conversar más adelante con nuestra experta, Virginia Pérez, que seguro que sí, que le vamos a dar una pincelada de este tema, que realmente es una demostración de los niveles de maltrato, de abuso de género que hay en muchos hombres acá en nuestro país. Porque así como ustedes ven a ese señor llamado Alexis Villalona, que tiene un prontuario también, hay muchos hombres que andan por ahí vestidos normal y que también incurren en estos actos que realmente son impresionantes. El nivel de salvajismo es como el abuso de ver una mujer indefensa, entrarle a golpes, a bofetadas, a empujones. Ella tiene una secuela física de cicatrices, pero también en la parte emocional está siendo tratada por la Procuraduría en la división que tiene que ver con el maltrato, ¿verdad?, de género. Y todo esto es realmente doloroso, ver que un hombre se manifieste de esta forma, a que no lo hace si es un hombre. Yo estoy segurísima que si hubiera sido el colapso con un hombre, no se atreve a darle tantos golpes. Es que yo lo sé. Entonces ahí se agrava la situación. Él está muy agravado, tanto por el hecho del acto que hizo, tanto por el hecho de que está prófugo. Y en adición a esto, ya se sabe que tenía un arma en las manos. Lastimosamente, como no se ha aprobado el Código Penal nuevo, entonces no se le puede sumar la pena. Él tendrá que pagar por el delito peor, que en este caso no será la agresión a la mujer, sino más bien el porte de armas en caso de que sea ilegal. No se sabe, porque hay versiones también que hablan de que él estaba deportado. Eso no se sabe, al igual como tampoco se sabe si es verdad que él pudo escapar del país, que no está en el país. Eso tampoco se sabe. El fiscal de Baní asegura que de manera legal él no ha podido salir de aquí. Pero no se sabe si está o no está. La mamá se arrodilló, que se entregue. Pero realmente creo que al final alguien lo está encubriendo y alguien lo está protegiendo, porque no se lo va a tragar la tierra. Y este país todavía es pequeño, o sea que no es tan difícil para las autoridades que tienen una cacería, una búsqueda, que si hay algo que se puede decir en favor de él, que hay muy poco que decir en favor de él, aparte de que se le garanticen sus derechos, por supuesto, como a cualquier ser humano y cualquier ciudadano dominicano, es que también hayan salido voces a decir, pero mi hermano lo mataron, pero un familiar mío lo asesinaron, y no ha habido una respuesta tan eficiente y tan comprometida de la Policía Nacional. Eso sí es verdad, que hay una cacería detrás de él y que hay muchos casos que están sin resolver y que también la sociedad demanda ese nivel de entereza, porque aquí solamente se le presta mucha atención a lo que se hace viral. Es lógico, la opinión pública también tiene su incidencia, pero creo que las autoridades deben manejarse con niveles de inteligencia y de prioridad en la sociedad. Ahora bien, ese individuo que ha dado mucha lucha, porque tal vez la policía diría, vamos por él y ya, pero no, el tipo no aparece y todo el mundo se ha quedado sorprendido. ¿Dónde está el nombrado Alexis Villalona? Su familia dice que son personas honorables, lo están combinando a que se entregue. Se dice que están tratando de ver si él le da dinero a la muchacha, oigan esto, para ver cómo pueden conciliar. Esto ya no es un asunto de que ella quite la demanda o concilien, ya esto es un asunto de interés público. Esa golpiza en plena vía pública y que quedó, gracias a Dios, captada en imágenes
imborrables, inolvidables para nosotros, dan cuenta de que este individuo es altamente peligroso. Y ni hablar del peligro de fuga. Esperemos que se entregue por el bien de todos, por la tranquilidad de la sociedad y para dar un escarmiento a estos hombres que andan por la vida maltratando mujeres con cierta valentía, porque en realidad son unos cobardes. Vamos a la pausa de publicidad y tenemos muchísimas cosas. Aquí está Virginia Pérez, vamos a hablar con ella. Ay, señores, tenemos que curarnos el alma y esto empieza por la mente. Así es que ya volvemos con más de Buenos Días RD.